¿Qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua con la que estamos arrancando esta semana informativa. Como todos los lunes, dándole un vistazo a los principales acontecimientos alrededor de nuestro planeta. En esta ocasión conversamos con el doctor Humberto Avilés Bermúdez. El doctor Cairo Amador, por razones de trabajo, no está con nosotros. Esperamos que ya el lunes próximo pueda compartir con nosotros su información también. ¿Cómo estamos, Humberto? Bueno, pues respirando un mejor aire latinoamericano con los resultados electorales de ayer en Argentina, particularmente, ¿no? Podríamos tener mayor pureza en el panorama político y la correlación de fuerzas a nivel continental si el Frente Amplio Uruguayo hubiera logrado ganar en primera vuelta, pero bueno, no ha sido así. Habrá que esperar al 24 de noviembre al balotaje o segunda vuelta, ¿no? Segunda vuelta en Uruguay. Bueno, a ver, Argentina ayer fue el aniversario sexto, ¿no?, del fallecimiento. No, el noveno aniversario. El noveno aniversario de Néstor Kirchner. Ah. Y también hay que saludar el triunfo del pueblo chileno, que logró que Piñera levantara después de más de 10 días el toque de queda y el estado de excepción, y que le pidiese la renuncia a todo su gabinete de gobierno, que mientras hoy debe estar nombrando, no sé si se conocen ya, algunos nuevos ministros de Piñera, continúan el pueblo en las calles, ¿no? Eso significa porque es que al final de cuentas, ciertamente eso contribuye, pero no soluciona las demandas chilenas. En absoluto. Sí. Pero es un triunfo, insisto, del pueblo chileno, y además hace que el último discurso del presidente Allende, antes de su inmolación, en 1973, se haya cumplido como una profecía, haya sido profético, ¿no? Se volvió a abrir la Alameda y los hombres y mujeres libres de Chile caminan por ella, ese 1.200.000 personas del sábado pasado. Sí, pues impresionante. No tiene precedentes, ¿no?, en la historia latinoamericana. Y eso es solamente en Santiago, porque había movilizaciones, había movilizaciones en otras ciudades. Se han visto chilenas. Imágenes de, por ejemplo, una marcha de Viña del Mar a Valparaíso, hacia el Congreso en Valparaíso. Uh-huh. Entonces, es una buena hora para los pueblos latinoamericanos. Y el triunfo electoral del Frente de Todos en Argentina, con la fórmula Fernández y Fernández, pues significa la vuelta del peronismo, y al menos que el pueblo argentino ha recuperado la esperanza. De poder tener que llevarse a la boca. Así puede parecer mentira o exagerado, pero literalmente, ¿no?, la situación de la pobreza en Argentina alcanza unos niveles inéditos. Se habla del 35-36% de pobreza. Aquí recibí yo unos datos justamente antes de las elecciones, la semana pasada, acerca de la gestión económica del presidente Macri. La luz, el agua y el gas, que sirve para la calefacción, ¿no?, principalmente, subió más de 1.000% en los últimos 3 años. El transporte más del 500%, el combustible más del 300%, una inflación del 300%, bueno. Una devaluación del 300%, es decir, cuesta 300 veces menos el peso argentino que lo que costaba hace 3 años. Y un endeudamiento... Espérame, que a eso quiero caer, porque recortes en los salarios hasta del 60% y en la jubilación, es decir, en las pensiones hasta del 40%. Una caída industrial del 15%, 40.000 pymes cerradas y 250.000 desempleados más. ¿Ah? Además del endeudamiento. El mayor endeudamiento jamás concedido por una multilateral a ningún país. Tienen, siendo conservadores, ni en 100 años lo pueden pagar.
si estaba difícil, porque es decir, recordando la gestión de Néstor Kirchner, uno de los grandes problemas que tuvo la gestión de él fue justamente aquello de el bono patriótico, el bono nacional, el bono, que era cómo iban a pagar la deuda interna argentina con aquello famoso, le pusieron la figura de un ave de rapiña, eran unos cóndor, creo, sí, que tenían. Debe haber sido, no, buitre. Los Sí, buitres, los fondos buitres, sí, llamados sí. fondos buitres, Fondos ¿no? buitres. Que eran los fondos para poder pagar la deuda interna, la deuda pública. Y se logró resolver esa situación durante el gobierno o los gobiernos de Kirchner y de Fernández, llevando estabilidad a la economía. Un país que estaba prácticamente quebrado. Sí. Y lo volvió a endeudar. Bueno, pues llegó a unos niveles insospechados, más allá del 100% del Producto Interno Bruto argentino está más que empeñado, ¿no? Pero el problema además no solamente es que estemos hablando de 57.700 millones de dólares con semejante cuantía, sino que no se los ha terminado de desembolsar el Fondo Monetario Internacional y a esa altura, sin que hayan terminado de desembolsar, ya se ha gastado 40.000 millones de dólares pagando deuda. Es decir, por prácticamente el 100% de lo que se les ha desembolsado para que se endeude a esos niveles Argentina, se ha utilizado para comprar dólares. ¿Ya? Esta mañana, sin ir más lejos, se restringió el acceso, o sea, la venta de dólares en la banca argentina de 10.000, que estaba el tope, se redujo a $200. Bueno, en cualquier caso, ojalá que algún entendimiento mínimo y básico para la transición que el mismo Macri en su discurso de aceptación de la derrota y después de hacer público que había felicitado a Alberto Fernández como presidente electo, comentó que había invitado a desayunar hoy en la Casa Rosada a Fernández, porque comenzaba hoy la transición. Sí, sí. Ojalá que la transición sea no solamente lo más ordenada posible, sino que siente las bases mínimas para que el gobierno de Fernández y Fernández pueda renegociar, que yo creo que es la prioridad, esa inmensa deuda externa. Sí, porque si no van a tener muy complicadas las cosas. Sí, sí. O sea, cualquiera que hubiese sido el triunfador no lo tenía nada sencillo con esos antecedentes económicos y financieros, ¿no? Lo que sí importa, y eso es lo que hay que destacar, es el cambio de la correlación de fuerzas en América Latina, ¿no? Un cambio que empezamos a apreciar desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, un poco recuperar desde el norte del subcontinente americano, pasando por México y por el sur del Río Grande, el respeto al derecho internacional, ¿no? El respeto al derecho internacional que ha sido la columna vertebral y el eje de la posición internacional de Nicaragua, esa que acabamos de refrendar sin ir más lejos en Bakú, en la cumbre de jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores de los no alineados, ahí en Azerbaiyán, donde, dicho sea de paso y a propósito de elecciones y de las tensiones que nada inocentemente, ya sabemos orientadas desde dónde se ha sufrido el hermano pueblo boliviano con el incontestable triunfo electoral de Evo Morales, ¿no? Sí, de eso nos metemos. ¿Por qué no? Pero eso, termino la idea, a propósito de los no alineados, en el marco de la cumbre de los no alineados, 120 países reconocieron la legitimidad y legalidad del triunfo incuestionable del presidente Evo Morales para un cuarto mandato. Ok, volviendo a Argentina, porque nos vamos a meter en un momento a Bolivia. Volviendo a Argentina, a mí me llamó poderosamente la atención cuando el Frente de Todos finalmente sale a hablar, que empieza por
por el triunfante ganador de la gobernatura del estado de Buenos Aires. Sí, por Kicillof. Sí, ese sí le pegó una soberana 60 y tanto a la candidata oficialista. A la actual gobernadora. Sí, a la candidata oficialista y actual gobernadora. Sí. Pero me llama la atención que el acto viene increyendo de alguna manera. Y a diferencia de lo que se ha acostumbrado en otros actos en donde se reconoce el triunfo de un grupo político, de un partido, no fue el presidente el primero en dirigirse, fue la vicepresidente, la candidata a vicepresidente, Cristina Kirchner. Bueno, pero es que eso es, me imagino yo, es una especulación mía, estrategia comunicacional, ¿no? El simbolismo de Cristina Fernández de Kirchner a estas alturas, en una jornada electoral victoriosa y en el 9º aniversario del fallecimiento de su marido. Sí. Yo creo que es más que obvio, ¿no? Y caballerosidades aparte, ¿no? Entonces, sí es significativo porque además se ha querido y se sigue queriendo estigmatizar esa candidatura aludiendo a 13 causas abiertas por presunta corrupción, ¿no? Que habrá que ver en qué terminan. Que habrá que ver en qué terminan, porque estamos hablando que están esas causas abiertas contra Cristina, pero hay de la misma manera una cantidad de causas abiertas en contra de Macri. Sí, no, por supuesto. Sí. Que si para poner un poco en contexto, y te acordarás, Humberto, cuando se van a producir las elecciones, o más bien pocos días después, casi en la misma semana en que se producen las elecciones que gana Macri en Argentina. Hace 4 años, en el 2015. Aparecen los Panama Papers. Sí, y ahí apareció... Y ahí aparece metido Macri y varios negocios de él y de su familia. Y según se dijo, la investigación periodística de los Panama Papers estaba lista un mes antes de esas elecciones. Es decir, y se hizo un embargo prácticamente de la información. Informativo. Sí, hasta después, justamente para no afectar a Macri. Justamente para no afectarlo. Pues sí, esos compadres hablados que desafortunadamente ya sabemos de dónde vienen. Desafortunadamente, porque volvemos a caer a la estrategia en todos los órdenes, pero particularmente desde el punto de vista mediático, ¿no? Y el rol que han jugado los medios de comunicación, en particular las redes sociales, en torno a todos los procesos electorales y las crisis políticas que en el mundo han sido en los últimos tiempos. ¿Va a mandar Cristina Fernández? Bueno, eso es lo que está en el alero de los comentarios a nivel mundial, ¿no? Que muchos apuestan que va a apartar en un determinado momento a Alberto Fernández y ella se va a quedar con el control del gobierno argentino. Yo creo que está por verse, porque y esta es una especulación mía, pero yo creo que tiene sentido, no porque sea mía precisamente, sino si Cristina Fernández fue tan estratégicamente hábil, pese a las diferencias que tuvo en su día con el propio Alberto Fernández. No podemos soslayar que Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y 6 meses del mandato de Cristina, que por las contradicciones que tuvieron, Cristina lo destituyó, porque Fernández llegó a criticarla abiertamente. Pero pese a eso, y ahí viene la habilidad estratégica a la que me estaba refiriendo, y es parte del éxito electoral, supo dar un paso a un lado, incorporarlo a la creación de esa coalición electoral triunfante, el Frente de Todos, donde está el peronismo tradicional y son 3 o 4 fuerzas políticas. Pero no, más bien es un grupo grande, porque está
el Partido Justicialista, que ese es el Partido Peronista, ¿no? De toda la vida. El Frente Renovador, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, el Frente Grande, el Partido de la Victoria, el Partido Solidario, Colina, Nuevo Encuentro, Nueva Dirigencia, Compromiso Federal, el Partido de Concertación Forja, el Partido Proyecto del Sur, el Movimiento Nacional Alfonsinista, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Somos, Partido de la Cultura, de Educación y Trabajo, y el Partido de Trabajo y la Equidad. Bueno, pues ese es el Frente de Todos. Sí. Versus el Juntos por el Cambio, que era el de Macri, que hacía fórmula con Pichetto, el vicepresidente Pichetto, que es un peronista que se pasó a las filas del macrismo. Sí. Y la cara de Pichetto era toda una tragedia griega. Si lo viste ayer, y contrastaba profundamente la sonrisa de Macri, pese más... La sonrisa política de Macri. De Macri, por supuesto, y el cinismo de Macri. Pichetto era todo, ya, insisto, yo iba a decir un poema, no era nada poema, era tragedia griega, era un acto de tragedia griega, totalmente la expresión del vicepresidente Pichetto, que, insisto, venía del peronismo y traicionó al peronismo para irse al macrismo. Y sin embargo, a mí me llama la atención, y no solamente a mí, obviamente, me imagino que a cualquiera que a poco que analice los resultados, la capacidad de remontar en el último tramo de la campaña electoral de Macri, sobre todo si establecemos comparaciones con los resultados de las PASO. De las PASO, de la primaria. De las primarias amplias, abiertas, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto pasado, ¿no? Allí el Frente de Todos le sacó 16 puntos de diferencia. Sí. Y finalmente en la primera vuelta ha triunfado el Frente de Todos, pero con 8 puntos de diferencia. Pero fíjate una cosa, el Frente de Todos logra un 33.6% más votos en elección que en las primarias. Mientras que Macri, que efectivamente tuvo un empuje, logró un 21.7% más, es decir, 10% menos que lo que hizo el Frente de Todos, pues. Sí, sí. Que ya iba en ventaja, pues. Pero pues yo te digo, entonces no veo yo, por las razones que comentaba antes, que pueda haber un desplazamiento, que si tuvo la habilidad estratégica Cristina Fernández de Kirchner, de sumarse y de sumar a su antiguo crítico y sacar adelante una fórmula triunfante, pues no creo que vaya a cometer el error. En ese sentido sería un error estratégico. Sí, sí. Borrar con otra mano lo que hizo con la mano inicialmente utilizada para hacerse al lado, ¿no? O para hacer al lado las diferencias. De Consenso Federal iba Labaña. Labaña fue ministro de Economía de Kirchner, de Néstor Kirchner. Sí, pero te digo, y la votación que sacó Labaña no en balde es el tercero. Con el 6%. Con el 6.2%. 1.600.000 votos prácticamente. Hubiese sido un posible aliado, pienso yo, del Frente de Todos en una hipotética segunda vuelta, si hubiese sido el caso. ¿Crees vos que lo van a llamar al...? Podría ser si el momento que está atravesando Argentina es para concitar todos los flancos y todos los elementos posibles, ¿no? Y este hombre tiene experiencia, ¿no? de gobierno acumulada, y justamente en el sector financiero, que es donde más, o de los más necesitados, para el periodo de gobierno, para los 4 años de mandato que se le avecinan al Frente de Todos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Humberto Viles Bermúdez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Humberto Viles Bermúdez.
poco más de 2.100.000 votantes decidieron este domingo en Uruguay. También elecciones generales, elecciones para presidente y vicepresidente. El Frente Amplio, que está en el gobierno actualmente, con Tabaré Vázquez, llevaba como candidato a Daniel Martínez, que se enfrentaba a Luis Lacalle Pou, que nuevamente, esta es como la cuarta o quinta ocasión en que Lacalle Pou procura la presidencia, ¿no? Esa es una tradición familiar. Es una tradición familiar. La familia Lacalle, ¿no? Su padre fue presidente, ¿ah? Así es. Sí. Y ellos, entre los dos, tienen casi 1,5 millones de votos. De los 2.109.000, entre los dos tienen casi 1,5 millones de votos. Entre el Frente Amplio, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y el Partido Nacional, cuyo candidato es Luis Lacalle Pou. Eso lo lleva, porque ninguno obtiene suficientes votos para ganar en primera vuelta. Imagínense, lo lleva a segunda vuelta. Sí, que será el 24 de noviembre próximo. Pero lo peligroso del caso, desde mi punto de vista, ¿verdad? Una perspectiva de izquierda, en el caso particular del Uruguay, el Frente Amplio lleva 3 mandatos consecutivos y va a renovar su 4º mandato. En ese sentido, con los periodos del Uruguay coinciden con los de Bolivia, en el caso de Evo, ¿no? Uh-huh. Es que el Partido Colorado, la tercera fuerza política, cuyo candidato es Ernesto Talvi, alcanzó 295.000 votos. Es la tercera fuerza política. Con el 12%. Con el 12% de los votos. Que si se le suman a Cabildo Abierto, que es un partido de extrema derecha nuevo, y es la gran sorpresa, que es la cuarta fuerza política, supera Guido todo. Marini Ríos. Sí. Y Guido Marini Ríos no es ni más ni menos que el ex comandante en jefe del ejército uruguayo, que fue destituido por el presidente Tabaré Vázquez, el aún presidente por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, en su primera... porque Marini Ríos criticó los juicios a militares por haber cometido violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar uruguaya de 1973 al 2004, si la memoria no me traiciona, más o menos por ahí. Entonces, que se convierta en la cuarta fuerza política, con casi un 13% de los votos, primeras elecciones que participe y saca... El 10%, 10.72. Sí, y saca semejante porción de votos. Además, no cabe ninguna duda, ya habían adelantado tanto Lacalle Pou como Talvi y por supuesto Marini Ríos, que en segunda vuelta van a hacer pinza para impedir el triunfo del Frente Amplio. Si sumamos los votos de esas 3 fuerzas políticas, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, nos estamos encontrando con más del 51% de los votos, sí. Lo cual haría prácticamente imposible un triunfo del Frente Amplio. Esperemos que la estrategia para recuperar posiciones y votos, por supuesto, por parte del Frente Amplio, sea lo más efectiva posible. Conviene comentar que también estaba convocado ayer mismo, a propósito de las elecciones, estos son los resultados oficiales de lo que se llama la Corte Electoral Uruguaya, la votación para un plebiscito sí, que de haber alcanzado el 50% de los votos favorables a ese plebiscito, hubiese implicado la obligatoriedad de reformar la Constitución política en materia de seguridad pública. Una campaña que se llama Vivir sin Miedo. Vivir sin miedo, y básicamente eso hubiese implicado, afortunadamente no, la autorización de allanamientos nocturnos de cualquier domicilio,
la creación de una Guardia Nacional nutrida del seno de las Fuerzas Armadas Uruguayas y un endurecimiento de las medidas de orden público, ¿no? Sí. Curiosamente, el censo electoral para el plebiscito se diferenciaba, me ha llamado esto la atención, en 500 votos. Si el censo electoral para la elección nacional era de 2.699.978, el de habilitados para el plebiscito fue de 2.699.463. Uh-huh. Pero entre esos habilitados no llegaron al 40%, de manera que uh-huh. no hay tal plebiscito, no hay ninguna no reforma constitucional. Es una particularidad del sistema electoral uruguayo. Ese plebiscito fue propuesto por uno de los líderes del Partido Nacional. El senador Jorge Larrañaga. Larrañaga, sí. Pero como vemos no prosperó, ¿no? Sí. Difícil para el Frente Amplio, es decir, lleva 3 mandatos consecutivos, Tabaré Vázquez, Mujica y Tabaré Vázquez. Y nuevamente Tabaré Vázquez. Uh-huh. Difícil la tiene Daniel Martínez para lograr una no imposible, pero difícil para lograr remontar la segunda vuelta. Sí, muy difícil, ya lo hemos comentado, Sí. ¿no? La dictadura militar es de 1973 a 1984, dije 2004 antes, ¿no? Entonces, hay que destacar una vez más que en esta primera incursión electoral de Cabildo Abierto, 1 de cada 10 uruguayos votó por esa formación, lo que significa que ya la extrema derecha irrumpe en la política uruguaya. Y los uruguayos que tienen una tradición y vocación civilista, pues por lo que les ha tocado sufrir, son reacios a hablar de extrema derecha, pero no les va a quedar más remedio, ¿no? Sobre todo cuando esa formación de extrema derecha se llama Cabildo Abierto. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, más allá de estos asteriscos que hemos comentado, pues es importante el desenlace final de una segunda vuelta electoral en Uruguay, porque de conservar el Frente Amplio, de lograr el Frente Amplio, conservar el poder político a través del gobierno de la República Oriental del Uruguay, estaríamos consolidando esa transformación del panorama político latinoamericano que comenzó en México a partir del triunfo de AMLO, que ha continuado con el triunfo de Evo, con el despertar de Chile, del hermano del pueblo ecuatoriano también, y con lo que ha pasado el triunfo de argentino, estaríamos a la espera. Y lo de Colombia. No, por supuesto, hemos comentado las elecciones municipales de Colombia, que significaron una gran derrota para el uribismo, ¿no? De 32 gobernaciones, son 32 departamentos, cada uno con un gobernador, y 1.101 municipios, pero vamos a las gobernaciones, 23 fueron perdidas por el uribismo, el tal centro democrático el uribismo que representan los paramilitares, representa que es el partido la violencia en Colombia. Que es el partido de Iván Duque, ¿no? Uh-huh. Y que es, al fin y al cabo, quien tiene las manos manchadas de sangre con el asesinato de más de 150 ex guerrilleros de la FARC que se han insertado a la vida civil. Sí. Dicho sea de paso, un alcalde ex guerrillero de la FARC, o sea, resultó electo en los comicios colombianos de ayer, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Bogotá, el partido uribista quedó en último lugar y la alcaldía la ganó una mujer polémica por aquello de que es lesbiana, pues ha despertado polémica en algunos sectores hiperconservadores, que no, parece que no entienden ni siquiera mínimamente aquello de la libre opción.
sexual de las personas. Y en las ciudades más representativas de Colombia, insisto, la derrota del uribismo es alentadora, al menos para que soplen otros vientos en esa hermana república, ¿no? Así que, no, por muy locales que hayan sido las elecciones, son un termómetro. Significa que a partir de hoy ya empezó la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Y el hecho de que la FARC, con ese nombre que a nivel de siglas coincide con lo que mientras fue guerrilla, ahora es el Frente de Alianza de la Renovación Ciudadana. No sé qué, de la Razón Común. De la Razón Común, correcto, sí. Por lo menos fue su debut oficial en unas elecciones locales a nivel de Colombia, ¿no? Bueno, que el resultado no haya sido demasiado abundante, pero bueno. Pero bueno, tienen una alcaldía, pues. Sí. Y yo creo que eso es importante en los tiempos que corren y particularmente en la realidad sociopolítica de Colombia, ¿no? Sí. Ok, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Nos queda Bolivia todavía para salir de América Latina. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Bueno, Bolivia está confirmado prácticamente el triunfo electoral del presidente Evo Morales. Sin embargo, la oposición ha continuado con las protestas violentas en la calle, diciendo ya no de una segunda vuelta, sino de una nueva elección inclusive, ¿verdad? El gobierno propuso la auditoría, incluso hasta el recuento voto por voto. Sí, pero poder confirmar. Lo que hay que dejar claro es que ya oficialmente el triunfo de Evo Morales está declarado por el organismo electoral plurinacional, ¿no? Que es como se llama la Corte Electoral o el Tribunal Electoral en Bolivia, ¿no? Hay varias lecciones que sacar, ¿no? Pero antes terminemos las declaraciones. Ni siquiera Carlos Mesa, que es el candidato opositor principal, ¿verdad? De la, ¿cómo que se llama el partido? Coalición Cívica, creo, sí, Coalición Cívica. Ha pedido una segunda vuelta, ¿no? Pide una segunda vuelta. Es que la semana pasada estaba hablando de segunda vuelta. Lo más que ha llegado a decir oficialmente como tal, pedir la anulación, de que se declararan nulas las elecciones. Pero ya sabemos que el nivel de injerencia descarado en lo que a la OEA, bueno, por boca de Almagro se refiere, ¿no? Por supuesto ya sabemos que desde el Departamento de Estado para abajo es increíble, ¿no? Entonces eso ha obligado a que el movimiento al socialismo, presidido por Evo Morales, llamara y dijo, bueno, vénganse, eso que comentaba Néstor anteriormente, quieren auditar voto por voto, vengan, no hay ningún problema. Si se encuentra alguna irregularidad que empañe la transparencia, libertad y legitimidad, y por supuesto la legalidad de estas elecciones, inmediatamente convocamos la segunda vuelta. No ha habido respuesta. Lo que sí hizo la coalición de Carlos Mesa, el sábado amagaron, Santa Cruz es el feudo principal de la derecha y de los mayores capitalistas bolivianos, amagaron con autoproclamar a Carlos Mesa, no lo hicieron como presidente electo, ¿no? Y se han atrincherado ahí. Entonces la decisión del movimiento al socialismo y de todas las fuerzas políticas aglutinadas en torno a él ha sido hoy por hoy, a día de hoy, y antes de que comenzara el programa, establecer un cerco por parte de las organizaciones sindicales y campesinas a la ciudad de Santa Cruz.
Esperemos que eso no vaya más desde el punto de vista de la violencia, ¿no? Que ya hubo suficiente vandalismo y altercados violentos en diferentes poblaciones principales de Bolivia. No en vano incendiaron 6 sedes del organismo electoral en diferentes ciudades bolivianas. Lo que sí hay que destacar es que a nivel de conclusiones en las elecciones recién pasadas de Bolivia, es que el movimiento al socialismo obtuvo 648.180 votos más que la fuerza política Comunidad Ciudadana, que es como se llama la que preside Carlos Mesa, ¿no? Lo que significa un 10.56% de ventaja. El partido, la fuerza política de Evo Morales ganó arrasadoramente en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando y Beni. Ganó en 292 municipios, lo que significa haber ganado en el 85% de los municipios del país. Si fuera Estados Unidos, donde se conforman colegios electorales por circunscripción, estaríamos hablando de otra cosa. Ajá. Así es. Sí. El movimiento al socialismo obtuvo 343.224 votos por encima de la opción sí del referéndum constitucional del 2016 y obtuvo 206.842 votos por encima de la opción no del referéndum constitucional de 2016. Hay que destacar que el universo de ciudadanos habilitados, o lo que es lo mismo, el censo electoral, para votar aumentó en 1.072.226 personas en relación a las elecciones de hace 5 años, del 2014. Los votos emitidos aumentaron en 972.839 personas, siempre en relación a las elecciones del 2014. Y los ciudadanos habilitados para votar aumentaron en 813.295 personas en relación al referendo constitucional del 2016. Por último, el universo de votos emitidos aumentó en 959.596 personas, si tomamos como referencia el referendo constitucional del 2016. Todo esto, además, hay que verlo desde la perspectiva de una amplia participación. Estamos hablando de un 88.3% de participación electoral en Bolivia. Está entre las más altas. Si uno compara las elecciones del Uruguay del 2014, sí tuvieron un 90.51%. Del Perú en el 2016 un 81%. Entre esos dos rangos que hemos señalado de porcentaje de participación en Uruguay 2014 y Perú en el 2016, las elecciones recién pasadas en Bolivia están con el 88.3%, ¿no? Y por supuesto, ese porcentaje supera con creces los niveles de participación en elecciones federales de Canadá, ahora las recientes, del 2019, donde apenas alcanzaron el 65.95%, esas que con dificultad ganó Trudeau. Las de México del año pasado, que tuvieron un 63.42%. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de Norteamérica del 2016, donde el porcentaje de participación fue de un 55.3%. Y si a Europa nos referimos, y nos vamos a Alemania como referencia de elecciones federales, las del 2017, que son las más recientes en Alemania, tuvieron un 76.2%. De manera que los niveles de participación en cuanto a la libertad y legitimidad de las elecciones bolivianas siguen siendo incuestionables. Que el camino no está exento de obstáculos, desafortunadamente, por lo que hemos venido. Sí, desgraciadamente, eso así es, ¿no? Pero la vieja Europa no es que pueda disparar cohetes, pues precisamente, ¿no? Porque ayer hubo elecciones en la República Federal Alemana, en Turingia, la región de Turingia,
Y ahí la gran sorpresa ha sido que Alternativa por Alemania, que es la ultraderecha, desplazó del segundo lugar en esa región de de lo que fue la Alemania democrática, a la CDU, a la coalición democristiana de la señora Merkel. Y eso es serio. La ganaron las elecciones de la izquierda, los extremos, Die Linke, que es como se llama, en alianza con los verdes y los socialdemócratas, y los que se hundieron irremisiblemente en la miseria electoral fueron los socialdemócratas. Los socialdemócratas, que apenas llegaron al 8% de los votos. No, la Merkel quedó en tercer lugar, perdieron el segundo lugar que tenían, pero no solamente eso, perdieron el poder que durante 20 años detentaron en esa región de Turingia. Y si a eso le sumamos lo que ocurrió en Italia, en la región de Umbría, donde parece que Salvini renace, porque su candidata, una senadora de la Liga del norte de Italia, aliada con los hermanos de Italia y Forza Italia de Berlusconi, le sacaron 20 puntos al candidato de la alianza Movimiento 5 Estrellas, Partido Democrático. Así que así andan las cosas en la democrática Europa. Bueno, vamos, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua nuevamente. Evidentemente que tenemos que hablar del Brexit al regresar. Ah, pues sí. Volvemos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico, el califa, autonombrado califa del Estado Islámico en el 2014, si no me equivoco. En el 2014 creo que fue que empezó el Estado Islámico. Sí. Murió, según un anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este domingo, murió en una operación de los Estados Unidos en el norte de Siria, cuando ya acosado por el operativo, decidió inmolarse estallando un chaleco de bombas que tenía en el cuerpo y matando a 2 hijos de él, ¿no? Sí. ¿Significa eso algo en cuanto al Estado Islámico, al derrotado Estado Islámico? Porque, es decir, estos han crecido con un mandato como el de Al-Qaeda, más o menos, con una línea de mando como la de Al-Qaeda, ¿no? Sí, cae el primero y el segundo asume. Esa es la primera reacción precisamente de los que queden, pues, al mando de Daesh o del Estado Islámico o ISIS, como pudiéramos llamarlo, ¿no? Pero ya salieron declarando que no importa, que vendrá un sucesor tan bueno o mejor que al-Baghdadi, ¿no? Y lo que fue es un operativo que responde prácticamente a las mismas características del que utilizó en su día Barack Obama con Osama Bin Laden. Con Bin Laden como dirigente de Al-Qaeda, ¿no? El tierra arrasada, ¿no? Por lo menos las imágenes que se han visto, se ven un montón de escombros. Sí. ¿No? Pero también ha trascendido que la opción de al-Baghdadi fue autoinmolarse junto con sus hijos, ¿no? Lo que ya comentaba vos anteriormente. Se nota, y es curioso cómo sobre todo los medios europeos escritos que veíamos esta mañana comentan las diferencias entre la imagen de Barack Obama en su día, desde lo que llaman el Situation Room o cuarto de situación de la Casa Blanca, una imagen de informalidad, que Barack Obama aparece allá recutido en una esquina y con una jacket nada más, y más bien aparece casi en primer plano y a la izquierda la señora Clinton, Hillary Clinton, con su desafortunada frase de entonces, ¿no? Y la de Trump, que es que está posando, él en medio, con el escudo del presidente de los Estados Unidos detrás y rodeado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Una puesta en escena muy diferente, pero que va más allá, pienso yo, ¿no? de
de lo que hemos visto. Pero sí que, a ver, desde el comentario mismo, fue como estar viendo una película. Digamos. Sí, exactamente. O vean lo que hicimos, ¿no? De ahí que la solicitud de pruebas contundentes por parte del Kremlin o de Vladimir Putin pues tenga sentido, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? Sí. Pero bueno, ya el Estado Islámico lo ha reconocido también como tal. Pues, lo cierto es que se trata de un animal herido. Ahora habrá que ver las reacciones, sí. Porque no podemos dejar de lado la cantidad de atentados insospechados en diferentes partes de Europa. Ya Cairo nos hubiera hecho un repaso por cómo se han venido repatriando en Europa, especialmente los integrantes del Estado Islámico. Así es, y cómo donde más han proliferado atentados de este signo, por llamarlo de alguna forma, es en Francia, ¿no? Sí. El último perpetrado por un policía y al interior de una estación de policía que de pronto acuchilló a 5 compañeros de armas, ¿no? Y llevaba 20 años trabajando allí y nadie sospechaba, a pesar de que era musulmán, pues, sí. Y de los extremistas. Sí. Bueno, un poco más al norte y al oeste en Inglaterra, o más bien, bueno, vamos a hacer la historia completa. La Unión Europea, Bruselas específicamente, aceptó un plazo de 3 meses para la ejecución del Brexit, cuyo plazo estaba dado para el 31 de octubre recién, ¿no? Próximo, perdón. Bueno, es decir, para el jueves de esta semana, ¿no? Como el plazo fatal. Sí, hay que decir que eso significa el desarbolamiento definitivo de lo que fue el leitmotiv o el eje principal de batalla política de Boris Johnson desde que asumió por la vía de una decisión absolutamente partidaria de los conservadores. Él no fue a ninguna elecciones, por eso está presionando ahora con el tema de las elecciones, dicho sea de paso. Entonces, y es la tercera prórroga. Recordemos que el Brexit estaba previsto para el marzo de este año. Luego se prorrogó para el 12 de abril hasta el 31 de octubre. Fue rechazado el acuerdo que en principio negoció la señora May, la destituida o la renunciada Theresa May. Y ahora, ante el Parlamento británico, le obligó a Johnson, es bueno que recordemos a esto, a pedir con la boca chiquita, ya lo comentamos en su día, una prórroga, ¿no? Porque mandó una carta sin firmar y otra sí firmada diciendo me están obligando a esto, ¿no? Todavía está pendiente, además, la decisión de la justicia escocesa ante la cual apelaron varios ciudadanos y ciudadanas británicas en torno a si violó la ley o no con esa segunda carta y desobedeció el mandato parlamentario, ¿no? Que lo obligó a pedir la prórroga. Entonces, la Unión Europea decidió prorrogar hasta el 31 de enero del año próximo, del 2020, el plazo para que finalmente el Brexit sea efectivo, con acuerdo o sin acuerdo, hoy por hoy. Pese a que se resistía a eso Emmanuel Macron, decía que ya estaba bien. Pero al final, lo que hizo cambiar de posición a Francia fue precisamente el tema de las elecciones anticipadas. Sí. Porque a estas alturas parece que ya hay un convencimiento en el resto de los 27 socios todavía de Inglaterra, de la Unión Europea, de que lo mejor que se puede hacer para aclarar el panorama político británico es unas elecciones anticipadas. Tan es así que el propio Boris Johnson sometía hoy en Inglaterra, ya hemos visto los resultados, la propuesta de unas elecciones para el 12 de diciembre, elecciones adelantadas. Propuesta que, dicho sea de paso, acabamos de enterarnos que fue rechazada por 70 votos en contra. 70 votos en contra y 295 a favor. Sí. Y puede decir, pero ¿cómo es ese rechazo? Bueno, lo que pasa es que para que el Parlamento británico pueda autorizar la anticipación de elecciones, toda vez que no han transcurrido 5 años desde las últimas, como es el caso, ¿ya? Es lo que se llama la Ley de Mandato Fijo, que fue promulgada en el 2011. Tiene que ser con los 2/3 de la Cámara de los Comunes. Tienen que haber 434 votos favorables. Entonces, no los tiene. ¿Qué es lo que va a hacer
es una salida que a último, una vía de escape, como dicen los analistas europeos, que le ha puesto a disposición el Partido Liberal Demócrata, liderado por la Joe Swinson, y los nacionalistas escoceses. Entre los liberal demócratas y los nacionalistas escoceses, sí, Johnson se garantiza el voto de su bancada, pues de los conservadores, de los Tories conservadores. Sumando los votos de liberal demócratas y nacionalistas escoceses, podría prosperar ¿qué alternativa? Porque esta es la propuesta y la particularidad de los liberal demócratas escoceses. Le dice, proponer mayoría simple y para una sola vez una excepción a la ley de mandato fijo, esta que estábamos viendo antes. Lo que para esta vez las elecciones sean ni el 12 de diciembre, sino el 9 de diciembre. ¿Ya? Y parece ser que por ahí van a buscar la salida. Es lo que le quedaba. ¿Y cuál va a ser? Es decir, dependiendo del resultado, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si gana las elecciones, Johnson, la hipótesis de que Johnson gane las elecciones, él va a decir que cumplió su promesa. Que no pudo el 31 de octubre, y a eso ya no le queda más remedio, eso ya está claro que no va a ser así, ¿no? Pero que él está dispuesto a salirse. Y que él va a cumplir con el mandato que recibió en el referéndum del 2016. De sacar a Inglaterra de... Sí, hace 3 años, llevamos 3 años en esta historia, en este sainete, como lo hemos calificado más de una vez, y siguen las cosas estando así, ¿no? Entonces, hoy por hoy eso es lo que está en el panorama, ¿no? Y a última hora, pues esa vía de escape que liberaldemócratas que están adquiriendo fuerza desde el punto de vista de posibilidades electorales, ¿ya? Le pusieron, podemos decir que en bandeja, a Johnson como alternativa una vez que ha sido rechazada su propuesta. ¿Y si no logra Johnson conseguir el respaldo de su partido? Si no logra Johnson conseguir el respaldo de su partido, no hay elecciones anticipadas. Sí, no, pero es decir, ¿qué pasa? Pues porque la prórroga es para algo. La prórroga del Brexit no es solamente para que haya elecciones. Es que yo pienso que a estas alturas lo único que queda son elecciones anticipadas. ¿Quién sale perdiendo aquí? Que es lo que en el comentario que no hemos hecho los laboristas. Llevan un año clamoreando, si se me permite la expresión, elecciones anticipadas, elecciones anticipadas. A última hora, en la oportunidad de proponerlas, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque evidentemente Jeremy Corbyn, que es el líder laborista, no las tiene todas consigo como candidato idóneo. Sí. Si fuese otro el líder laborista, podría ser. ¿Ya? Pero como no es así, entonces, hoy por hoy se convocan a elecciones anticipadas. Si triunfa esa alternativa o esa vía de escape que le ofrecen liberaldemócratas y nacionalistas escoceses a Johnson, si logra aprovecharla y le sale bien, y supongamos pues que van a elecciones anticipadas el 9 de diciembre, el gran perdedor sería el Partido Laborista, porque se quedaría hablando en romance vulgar y paladino, o coloquialmente colgados de la brocha, por haber perdido la oportunidad de presentar o de poner a disposición del electorado británico el vehículo de unas elecciones anticipadas de manera oportuna. Bueno, así están las cosas. Gracias, Humberto. Gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.